La Amazonía colombiana hace parte de una de las zonas más biodiversas del planeta. La selva tropical amazónica es un lugar majestuoso en el que hay árboles enormes, ríos caudalosos y animales de todo tipo. Llegar a Leticia, ciudad capital del departamento de Amazonas, solo es posible por vía aérea. Y desde el momento en que el avión empieza a sobrevolar la selva, sus visitantes quedan asombrados por la gran riqueza de flora y fauna del Amazonas, la inmensidad y majestuosidad que se extiende por el territorio hasta donde llega la vista. Es el bosque húmedo más extenso de la Tierra. Su inigualable diversidad biológica incluye en Colombia 674 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos, de 753 peces y más de 6.300 plantas diferentes de flora. Se calcula que en todo el Amazonas hay más de 390 millones de árboles y 10% de la biodiversidad mundial. En esta macrorregión que reúne 9 países diferentes, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, viven 35 millones de personas, entre ellos más de 2,6 millones de indígenas. De los frutos más exóticos en el Amazonas, podemos encontrar los frutos correspondientes a la familia Passiflora. Esta flor es originaria principalmente de América tropical, ya que de todas sus especies, solo unas 20 crecen en el sur de Asia, Australia y Oceanía. Bueno, la Passiflora puede llegar a medir 10 metros de largo. Estas flores se caracterizan por ser bastante grandes, muy aromáticas y no pasar nada desapercibibles. Es una flor espectacular y parece un poco alienígena. Los frutos de la Passiflora son muy característicos, sobre todo por su tamaño, ya que pueden llegar a ser del tamaño de un huevo de gallina. Y de hecho se parecen un poco, ya que tienen forma oval y son de color amarillo. La Passiflora ayuda al sistema nervioso y al cardiovascular. Su propiedad principal es de ser un analgésico natural. Nos puede ayudar a relajarnos e incluso a disminuir la tensión arterial y el ritmo cardíaco. Por ejemplo, es una flor muy utilizada en infusiones para tratar casos de insomnio, nerviosismo o ansiedad. Algo muy positivo de la flor de la pasión, utilizada para dormir mejor, es que no altera el sueño, sino que se respeta su arquitectura, pero nos ayuda a relajarnos. Además de sus propiedades analgésicas, también nos ayuda a reducir el dolor en casos de digestiones difíciles, migrañas, también de dolores de cabeza, dolores menstruales, etc. Sin duda las pasifloras son plantas exóticas, divertidas y muy bellas que podemos encontrar con relativa facilidad en el mercado. Su extraña corola, su gran rapidez de crecimiento, su gran rusticidad y facilidad para enredarse en su fin de estructuras han hecho de esas plantas unas grandes aliadas a la hora de cubrir y esconder elementos poco visuales en el jardín. Este género contiene un extenso número de especies, de las cuales algo menos de la mitad aún están sin determinar. Se trata de plantas originarias principalmente de América tropical y subtropical. Su nombre científico, Passiflora, proviene del latín flor passionis, que significa literalmente flor de la pasión, que esto hace referencia a la pasión de Cristo, pues parece que los primeros religiosos que la vieron identificaron en las flores de dichas plantas elementos con relación con la pasión de Cristo. La fauna y flora de la región amazónica es inmensa. Gran cantidad de especies son endémicas de Colombia y solo se dan en esta zona del país. Más de 130.000 especies de plantas y decenas de miles de animales e insectos habitan en esta zona.
Está constituido por bosques de todo tipo, con una cantidad increíble de árboles como itaúba, caricarí, tajivos, cedros, cutabarcina, almandrillo y otros. Además, allí crecen las mejores plantas medicinales capaces de curar toda clase de enfermedades. Es un paraíso lleno de magia, con flores silvestres de peculiar belleza y gran colorido. Allí florece una de las especies más hermosas y representativas de la región, la reina Victoria amazónica. Una planta flotante que llega a medir de 3 a 5 metros de diámetro e incluso puede sostener hasta 40 kilogramos de peso. Considerada la planta acuática más grande del mundo. Además, encontramos la flor nacional de Colombia, las orquídeas, como también el árbol sagrado lupuna, de hasta 70 metros de altura, que forma parte de muchas leyendas de las culturas precolombinas de nuestro país. La abadea es una fruta que se cultiva en algunos países sudamericanos. Es muy parecida a la sandía en su forma, ya que es grande y ovalada. Su cáscara es fina, suave, de color verde y cuando madura cambia a un tono amarillento. Cuando se come la abadea es necesario tragar las semillas con el arilo que las recubre, pero no masticarlas porque el arilo viscoso es el protector con el que la semilla pasa por nuestro tubo digestivo, sin causar daños. Su forma es una planta trepadora robusta, entre 5 y 50 metros de largo y con raíces carnosas. Sus tallos son gruesos, agudamente cuadrangulares y con 4 alas bien marcadas. Lisas, verdes, amarillentas, se vuelven fistulares con el tiempo. Zarcillos axilares robustos, verdes, amarillentos, lisos de 22,5 hasta 35 centímetros de largo y de 0,15 o menor a 0,2 centímetros de grosor. Esas son hojas simples, alternas y con estípulas grandes, lanceoladas de hasta 5 centímetros de largos, láminas corácea lisa, ovada, orbiculares o elíptica, de 10 hasta 25 centímetros de largo y de 8 hasta 7 centímetros de ancho. Ápice corto acuminado, base ampliamente arredondado, márgenes enteros y ondulados, haz verde oscuro brillante y ligeramente convexo. En vez de un verde claro es más como un verde amarillo, como más neón. Este es opaco, nerviación conspicua en ambas caras, flores solitarias, axilares, bisexuales. Estas son de 10 hasta 12 centímetros de diámetro, provistas de 3 bacterias verdosas, sépalos esponjosos blancuzos con una mancha basal rosija en el lado interno, pétalos rojos internamente y rosados o blancos externamente. Corona compuesta de 5 hasta 6 ciclos de apéndices, estambres en número 5, con notas en la parte inferior. Ovario unilocular, con numerosos óvulos. El fruto es una baya grande, ovoide, oblongo o elipsoide, de 15 hasta 30 centímetros de largo y de 10 a 15 de diámetro. Tiene un peso aproximado de 2 hasta 3 kilogramos. Base redondeada a cóncava y ápice obtuso o redondeado, generalmente comprimido, ligeramente fragante, epicardio delgado de color amarillo, dulzaino o insípido. Semillas numerosas, duras, aplanadas, aguadas, rómbicas de color pardo negruzco, brillantes de 0,71 centímetros de largo y también 0,5 y 0,7 centímetros de espesor, cubiertos por el arilo jugoso y subácido, de color salmón en la base y translúcido y de color blanco en la parte superior. La fauna de esta región de Colombia es asombrosamente variada, constituida por el 80% de diversidad de clases existentes en el mundo. Se han identificado un total de 643 especies, dentro de las cuales cada una tiene una variedad de familias, 1900 especies de aves, 185 de peces, 67 de mamíferos, 105 de anfibios y 28 de reptiles, siendo Colombia el país con mayor cantidad de aves y anfibios endémicos del mundo. La biodiversidad colombiana es asombrosa. Entre los mamíferos, el Amazonas posee enorme cantidad de especies, como los monos, el jaguar, el puma, osos perezosos y el tapir.
En sus aguas viven los delfines rosados. Además, gran cantidad de especies de reptiles se destacan como las tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda. En cuanto a aves, nuestro ecosistema posee la mayor cantidad de aves, destacando los guacamayos, tucanes, águilas y colibríes. El 20% de las especies mundiales de aves se hallan en el bosque amazónico. En su contenido hay un alto potencial de serotonina, que es un potente neurotransmisor necesario para mantener un buen estado del cerebro y librarlos de la presión y la obesidad. Posee gran cantidad de niacinina, que ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, piel y los nervios. La hoja de badía sirve para el hígado y le sirve la hoja cocinada en leche. Contiene también grandes cantidades de vitamina E, esencial para mantener y cuidar la piel y mejorar el funcionamiento del aparato digestivo. Es ideal para que sea consumida por los niños, y ya que su carne tiene calcio que protege y fortalece sus huesos. También su contenido de fósforo contribuye con un buen desarrollo mental, sobre todo los niños que son los que se están formando. Las semillas de esta fruta, si se cuelan o si se licúan, pueden dar un delicioso jugo con un sabor mucho más exótico que la misma pulpa debido a su contenido ácido. Y se recomienda incluir el consumo de las dietas en los niños, ya que les dará energía y ayudará a sostenerlos durante el día, aparte de lo mencionado anteriormente. Como todas las pasifloras, la badea es una planta trepadora que necesita un apoyo. Puede ser un árbol o cualquier otro tipo de estructura. Para iniciar el proceso del cultivo, vamos a escoger las mejores semillas de un fruto grande y maduro. Vamos a realizar los semilleros y esperaremos hasta que nuestra planta esté de un tamaño razonable para pasarlo a una bolsa o a un recipiente más grande. Después la volveremos a trasplantar, pero ahora sí al sitio permanente donde tengamos un árbol o una estructura cerca para que nuestra planta se pueda trepar. La propagación de este frutal se puede realizar por semillas o estacas, siendo la más utilizada en multiplicación por semillas debido al gran número de semillas que el fruto produce y su alto poder germinativo. Crece desde los 1000 metros sobre el nivel del mar e incluso a veces hasta los 1800 metros de altitud y en áreas no inundables, con precipitaciones anuales de 900 a 3400 mililitros. No resiste las heladas, crece a pleno sol, preferiblemente entre 17 grados centígrados a 25. Se extiende de 10 a 20 metros cúbicos con tallos verdes cuadrangulares, provistos de zarcillos simples. Esta planta es una enredadera típica que intercepta casi toda la luz solar debido a la frondosidad de sus hojas, por lo que debajo del suelo queda casi completamente a oscuras. Si se planta bajo el invernadero, no producirá frutos, pero tendrá abundantes flores y muy hermosas. El fruto es el más grande de todas las pasifloráceas, de 10 a 30 centímetros de largo, 8 a 16 centímetros de diámetro. Las plagas son el coquito rayado, la hormiga arriera y la mancha foliar. Cuando se cuida bien el cultivo después del trasplante, a los 12 meses, el cultivo ya empieza a producir. Los suelos bien destinados a la producción de la badea se deben regar hasta humedecer los 30 centímetros de profundidad. Después de 3 a 4 días del riego profundo, se procede al arado, rastrado y nivelado. Se debe fertilizar el cultivo de la badea 3 veces al año con 2 kilogramos de compostaje por planta. Las aplicaciones de nitrógeno deben ser controladas y parcializadas debido a que el exceso de este nutriente provocaría un crecimiento excesivo en las estructuras vegetativas. La importancia de la selva amazónica también radica en garantizar la estabilidad del clima mundial. Sus bosques tropicales y regiones boscosas, por ejemplo las sabanas, regulan las lluvias y mantienen el ciclo del agua. Los árboles de la Amazonía intercambian grandes cantidades de agua y energía con la atmósfera.
La Amazonía ha venido cobrando gran importancia, dado que contiene una gran cantidad de recursos naturales, diversidad de flora y fauna, de población y de culturas. Como factor más importante, contiene el 20% del agua dulce del mundo, recurso que es vital para la subsistencia del ser humano. Problemáticas del Amazonas. La ganadería. El crecimiento de las explotaciones ganaderas es uno de los principales responsables de la destrucción de los bosques en Latinoamérica, con daños irreversibles para los ecosistemas en la región, como también de muchos otros daños medioambientales. Los incendios forestales, provocados en la mayor parte con la finalidad de tener más tierra para la agricultura y ganado. Una de las consecuencias más visibles de la destrucción del ecosistema y del paisaje. Muchas especies de animales pierden completamente su ecosistema y modo de vida y reproducción a causa de los incendios, amenazando directamente la total supervivencia de algunas especies. La temperatura del planeta aumenta, el proceso que se le conoce como calentamiento global y por el efecto invernadero de la atmósfera terrestre. A esto le sumamos que la absorción de dióxido de carbono baja debido a la disminución de la vida vegetal. La minería. Esta es una actividad que ataca, destruye y hace sufrir a la naturaleza y todo lo que la rodea, incluyendo por supuesto a los seres humanos. Asimismo, es una actividad industrial que no solo provoca grandes y serios problemas ambientales, sino también sociales y culturales. Causan la destrucción de la corteza terrestre, la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Mahatma Gandhi. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.